Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Volvemos a cambiar de escenario, seguimos en Europa, estamos en París. Ustedes saben, hay elecciones, este programa va grabado, lo emitimos los sábados. Hay elecciones mañana domingo, domingo 10, primera vuelta. ¿Qué está pasando en Francia? ¿Cómo está impactando la guerra de Ucrania y Rusia en el viejo mundo y particularmente en Francia en este caso? Todo eso lo contamos en 2 o 3 minutos para dar una idea. Como ustedes saben, el presidente Macron busca su reelección. Los sondeos dicen que hoy tendría 26 puntos, 27 puntos de intención de votos. Acá hay tracking diarios, cortes diarios. Se nota el recorte de posiciones que le viene realizando Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha. Paréntesis ahí. A Le Pen le había surgido un competidor. El competidor, ni más ni menos, se llama Zemmour. Perdió fuelle, había crecido mucho, perdió fuelle y hoy está estancado en 12, 11 puntos. ¿De qué le sirvió esta competencia a Marine Le Pen? Bueno, que todo el discurso de extrema derecha se lo quedó Zemmour, todo el tema de la inmigración, de expulsar a los inmigrantes. Marine Le Pen se concentró en hablar de economía. Como ustedes saben, Europa está atravesado por los problemas inflacionarios, sobre todo devenidos de la guerra, las facturas de la luz, del gas. Francia tiene ya mucha dependencia de importación de energía, más allá de que es un líder en producción de energía nuclear, depende de petróleo importado, de gas. Bueno, esto se está notando en la economía. Y por izquierda hay un candidato también conocido, seguramente ha estado en la Argentina, ha visitado la Argentina, tercer intento de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, que también viene creciendo, pero que parece que no le va a alcanzar para meterse en la segunda vuelta. Hoy tendría 17 puntos. ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está el punto de mira, el punto de conflicto, me parece, en esta elección? ¿A qué hay que estar atento? Miren, me pasó en la conversación que sostuve con el taxista que me llevó de Orly al centro de París. Le pregunté a quién iba a votar, me dijo a Mélenchon. Pero si, como todos los pronósticos indican, Mélenchon queda fuera de la segunda vuelta y se mete Le Pen contra Macron, él me dijo, yo voto a Le Pen, porque Macron es el candidato de los ricos, es el candidato del establishment, y Le Pen tengo la esperanza de que sea de alguna manera una antisistema. Es grave que los extremos se toquen. Hay una vieja teoría, dice que los extremos se tocan. Bueno, aquí estamos hablando del candidato de la Francia insumisa contra la candidata de Reagrupación Nacional. Le Pen le cambió el nombre al partido, ya no es más Frente Nacional. También Le Pen hizo restyling, hizo maquillaje para, si me permiten el neologismo, desfachizarse. Veremos qué pasa. Todo esto que estoy contando está surcado como un rejón, como una puñalada que se ha clavado en el inconsciente colectivo de los europeos y de los franceses en particular por la matanza de Bucha. Lo de Bucha ha sido tremendamente conmocionante y a juicio de este humilde servidor me da la impresión va a ser un antes y un después en esta guerra y creo que le va a costar a Putin ser un paria forever, para siempre, ¿no? No sé cómo terminará este conflicto, no tengo buenos augurios, no pronostico nada bueno en los próximos días. Se supone que va a haber una ofensiva brutal en la zona del Donbass, se está pidiendo a la población ucraniana que abandone esa zona y me parece que las carnicerías van a seguir lamentablemente. Pero el grado de aislamiento de Putin, así las cosas, me parece que va a ser inevitable. Bueno, en un minuto volvemos después de los anuncios y comentamos junto a Rodrigo Esteves cuestiones que tienen que ver con esto y que se han entrelazado mucho con la vida política argentina. Ya venimos.
la transformación no para. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, grabamos, digamos la verdad. Tal vez para vos buen mediodía, para mí buenas tardes. Decíamos en la introducción que hay vasos comunicantes en esta crisis y cuando hacíamos nuestra charla de preproducción me citabas el ejemplo de lo que fue la última expresión del Papa en materia de este conflicto y la posición de Argentina en Naciones Unidas con respecto a expulsar a Rusia del asiento de derechos humanos, ¿no?, en Naciones Unidas. Hola, ¿cómo te va, Roberto? Bueno, buenas noches para los que nos ven en vivo a las 20:30 los sábados y puntualmente muy movilizados todos después de lo que pasó en Bucha, porque definitivamente ha sido, tal cual bien decías vos en el inicio del programa, una matanza que agudizó las críticas en torno a la figura de Vladimir Putin. Cuando digo agudizó las críticas, me refiero a aquellas crónicas que llegaban desde el extranjero de muchos de los periodistas que están cubriendo en la zona la invasión. Sin embargo, también debo decir que la reconstrucción que comienzan a hacer algunos de ellos, puntualmente uno de los fotógrafos argentinos, Rodrigo App, que es un fotógrafo de larga tradición y multipremiado, que ha sido corresponsal de guerra en varios conflictos, realmente te estremecen, porque claro, ahora es muy difícil pelear contra este tipo de datos que son incontrastables. Si bien hubo enormes operaciones a través de las redes sociales, en una muestra, una vez más, de lo que Rusia sabe y sabe jugar muy bien, que es este juego de las redes. Digo una vez más por aquello de Donald Trump y aquella derrota demócrata de hace ya algunos años de Hillary Clinton. Pero volviendo sobre nuestros pasos y volviendo sobre la invasión, realmente ha conmovido y mucho, y los testimonios posteriores de quienes sí han pisado el terreno son realmente estremecedores. Ahora, frente a todo ese estremecimiento, una figura argentina, pero de escala global, que es el único argentino que es titular de un Estado que no es el nuestro, me refiero a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, ha salido a jugar una baraja fuerte. Besó la bandera ucraniana en público y en definitiva no hizo más que salir de esa situación de letanía en la que lo criticaban muchos sectores de la prensa a nivel global, o esta situación de letargo donde intentó convivir con el titular de la Iglesia Ortodoxa rusa, entendiendo que él podía ser tal vez un buen ariete para un marco de diálogo con Vladimir Putin que en definitiva nunca se inició. Me da la sensación que Jorge Mario Bergoglio, en su carácter de jefe de Estado, intentó, y esto lo digo producto de algunos diálogos que mantuve, intentó en todo momento preservar cierto marco de diálogo, volvemos sobre el término, con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es un jefe importante frente a Vladimir Putin, tal vez el más importante y el único al que le reconozca cierta estatura Vladimir Putin. Pero bueno, esto terminó, con esta imagen de Jorge Mario Bergoglio besando la bandera ucraniana, dejan claro que hay un tácito reconocimiento de esta matanza que me parece que fue la que en definitiva, como bien señalaste vos, ha marcado la agenda de esta semana y a la vez me parece que ha marcado un quiebre en este conflicto entre Rusia y Ucrania. No, sin duda, tenemos que entender que, bueno, Europa es el continente donde se vivió con mucha más intensidad las últimas dos grandes guerras mundiales, y que el tema de derechos humanos, sobre todo en Francia,
es un capítulo aparte. Hoy un colega nuestro en un reportaje que me hacían en radio, una columna que tengo, me decía, bueno, este doble juego, este cinismo, los franceses son los mismos que libraron en Argelia una horda represiva que, bueno, no tiene parangón, y cualquiera que haya visto la batalla de Argel, aquel film legendario de Gino Pontecorvo, recordará esos sucesos, ¿no? Y si no la vieron, le decimos a nuestros televidentes que la vean, porque es un clásico del cine político y no tiene desperdicio realmente la batalla de Argel, ¿no? Y es cierto que pareciera que hay muertos de primera y muertos de segunda, entonces si hay matanzas en África o en alguna región del mundo musulmán es una cosa, y si se producen en el corazón de Europa por aquello de la atención que tienen los medios dominantes, los que fijan agenda, que muchos de ellos son de base europea, bueno, se le da otro relieve. Pero lo cierto es que pasó en Europa, que vimos fotos de ciudadanos muy comunes y muy de a pie, con las manos hacia atrás maniatadas por precintos y fusilados, y esos son imágenes que creo no van a quedar para nada a salvo de los borrones. Y yo te diría que si una guerra, que por supuesto tiene un frente militar por sobre todas las cosas, y ese está en entredicho, porque no se entiende bien por qué va tan larga, por qué finalmente nunca Rusia pudo tomar Kiev y todo esto, bueno, las otras guerras que se dan dentro de una guerra, que a mi juicio son la batalla comunicacional y la batalla cultural, esa yo te digo que Ucrania la está ganando por goleada. Es 10-0. Esa batalla es 10-0. Con lo cual, me atrevo a decirte que las consecuencias van a ser muy severas para Rusia. Pero, insisto, entramos en prolegómenos, en diagnósticos difíciles de precisar, ¿no? Ahora, bueno, es muy conmocionante. Pero te retrotraigo al tema este de la agenda argentina, para que no nos desligamos del todo. Vos hoy, cuando hacíamos un poquito de producción, me señalabas bien este voto argentino condenatorio a Rusia para expulsarlo del asiento que tiene en derechos humanos, ¿verdad? Sí, me parece que acá sí comienzan a verse las escenas donde el gobierno de Alberto empieza a ser albertista, ¿no? Me parece que hay un quiebre ahí en un mal cuarto de hora del cristinismo, o una mala elección del cristinismo para ese quiebre, que fue lo del fondo, pero que a la vez en esta semana ha quedado más que evidente. Por un lado, la agenda de Gabriel Boric, que estuvo en la Argentina, el titular, flamante titular del Ejecutivo chileno, que eligió como primer país pisar la Argentina, pero que en ningún momento tuvo un encuentro protocolar con la vicepresidenta. La vicepresidenta eligió no dialogar con el presidente chileno. Una señal compleja, difícil, para una nueva generación que me parece que no le termina de caer cómoda al cristinismo. A la inversa, lo de Alberto Fernández, que fue sumamente cálido y que intentó en todo momento capitalizar la visita de un joven de 36 años que por primera vez va a presidir los destinos, y preside los destinos de nuestros hermanos trasandinos. Me parece que no es un dato menor, porque además Gabriel Boric dejó algunas declaraciones que nosotros hicimos mención en este mismo programa ya hace algunas semanas, acerca del tema de derechos humanos en Latinoamérica. Algunas observaciones que hizo que dejan muy incómodo a los Carlos Raimundi, al hermano de Capitanich, aquellos que en su momento intentaron, o al espacio de Alicia Castro, Amado Boudou, sí, Amado Boudou, aunque usted no me crea, hoy es un hombre de la izquierda del peronismo, pero debo decir que son todos sectores que tienen una mirada sobre el tema Nicaragua y Venezuela, particularmente bastante más almibarada de la que en verdad viven sus ciudadanos a cotidiano. Con preocupación, Gabriel Boric dejó en claro aquí en Buenos Aires que él tiene una mirada sumamente crítica del proceso que lleva adelante Daniel Ortega, y otro tanto de los 6 millones, porque así lo dijo, los 6 millones de expatriados que tiene Venezuela por estas horas en toda la región. Es bastante interesante la posición que adoptó, tuvo algún encontronazo con distintos medios,
tal vez los medios más tradicionales en la Argentina, a la hora de dar la respuesta. Dijo que no estaba dispuesto a hacer un ranking de derechos humanos o de violación de los derechos humanos, pero que efectivamente enumeró algunas, nuevamente diría yo, enumeró algunas de las observaciones y de las críticas que tiene para estos procesos políticos, en los cuales, recordemos, el cristinismo hoy, pero el kirchnerismo en su momento se sentía muy cómodo. Digo, el kirchnerismo en su momento se sintió muy cómodo tanto con Nicaragua como con Venezuela, en procesos políticos de otras características. La Venezuela de Chávez no es la Venezuela de hoy de Maduro, la Venezuela de Ortega que le tocó a Kirchner no es la Nicaragua de aquel Ortega que le tocó a Kirchner no es la Nicaragua de este Ortega de hoy. Pero debo decir que son situaciones que realmente complejizan y mucho el escenario internacional y lo que viene por delante para la política que tenga que llevar adelante el canciller Cafiero y el presidente Fernández, que han decidido en este caso ordenar el voto con un anuncio previo en torno a la posición que Estados Unidos sostiene y que tiene que ver con efectivamente expulsar a Rusia del concierto del Consejo en Naciones Unidas. Sí, ahí la verdad que yo no tengo cifras del comercio internacional entre Rusia y la Argentina, pero lo que sea y lo que haya, atención porque puede entrar en entredicho. La campaña de Zelensky, digo porque esto puede traer una consecuencia en la política doméstica. La campaña de Zelensky es muy inteligente. A mi gusto, estamos viendo a un personaje que se lo frivolizó demasiado por el origen del propio Zelensky. Él es un actor estandapero que incluso hacía comedias, bueno, satíricas, ¿no? Él tenía un programa de televisión antes de ser presidente que era rutilante en cuanto a rating, y el espacio se llamaba Servidor del Pueblo y era una parodia de la política ucraniana, ¿no? Zelensky, entre otras cosas, que además lleva adelante una hiperactividad, no sé si observaste esto, si es impresionante la cantidad de apariciones que tiene Zelensky, a veces en vivo, o recorriendo los desastres de la guerra, caminando entre los cadáveres, dando una conferencia de prensa, frente a Putin, que lo vimos una vez en un acto público en un estadio de Moscú. Después no volvió a aparecer, o aparece en su despacho, solo, bastante aislado. Bueno, esa diferencia comunicacional, uno de los capítulos que tiene muy interesante es que Zelensky está dando una suerte de discurso semanal a todos los países de Europa, ya lo dio también en Naciones Unidas y lo dio en el Parlamento americano, ¿no? Bueno, yo escuché hace 2 días el que dio a los parlamentarios españoles, donde estaba el presidente de gobierno, estaba todo el arco parlamentario español, y entonces él no solo metió, a mi gusto, una daga política, porque dijo, estamos en abril del 22, pareciera que estuviéramos en abril del 37, abril del 37 fue los sucesos de Guernica, el bombardeo de la aviación nazi que colaboraba con Franco al pueblo de Guernica en el País Vasco, ¿no? Entonces dijo, esto es como un Guernica lo que estamos viendo nosotros. Con lo cual se puso claramente del lado progresista de la vida en esa referencia. Y después dijo, y me preocupa que empresas como Porcelanosa, que es una gran empresa española, fabricante de cerámicos, siga trabajando y exportando a Rusia. Le puso nombre y apellido. Quiero decir, si los embargos suman presión como la están sumando y dicen que Estados Unidos va por todo en ese capítulo, no descarte que en un momento se le pida al gobierno de Alberto Fernández suspender cualquier actividad comercial con Rusia. Y eso puede ser un brete, ¿no? Bueno, el presidente metió un patón más que una pata con aquello de que seamos la puerta de ingreso de Rusia a la región, ¿no? Algo innecesario, una frase extremadamente poco feliz, horas antes de que se resolviera iniciar esta guerra. Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente sí. horas antes. Totalmente innecesaria. Volviendo sobre los pasos en relación a lo que decía de Zelensky, creo que también hay algo de esta cosa tan grave que es el edadismo, ¿no? Zelensky parece joven y Putin es un hombre que cada vez parece más grande. A Putin se lo ha llevado puesto los años de ejercicio del poder. Putin parece un tipo grande que además, como bien decís vos, tal vez por esta mirada que tenemos nosotros de todo ese este europeo, pero digo, parece gélido, cosa que Zelensky, paradoja de la historia,
suele transmitir, y con mucha inteligencia a través de redes sociales, acá algo que por ahí muchos de nuestros televidentes no navegan tanto, pero digo, las redes sociales dan y mucho, y él con mucha inteligencia ha tenido esta idea de la instantaneidad, de la cosa grupal, de mostrarse con su gabinete, de la vestimenta muchas veces, si se quiere, de cuasi fagina, este es un término que ya no se usa, pero digo, una vestimenta acorde con el momento que atraviesan los ucranianos, una vestimenta absolutamente, bastante... Absolutamente. Es un uniforme verde oliva sin charreteras. Rodrigo, nos quedan 5 minutos, no quiero perder esta oportunidad. Y aunque parezca una melange mal condimentada, lo hacemos igual. En todos estos días que yo no estuve, pero por supuesto que voy repasando la actualidad a cada momento de la Argentina, me encuentro con más y más encuestas que ponen a Milei en una circunstancia altamente competitiva. Hacíamos mención cuando comenzó el programa a los peligros que entraña, por ejemplo, en Francia, que Le Pen no solo pase la segunda vuelta, sino hasta por ahí, como están las cosas, tan imprevisibles, gane la elección. No dicen eso los sondeos, dicen que sería muy peleado, pero finalmente habría 2 o 3 puntos en el balotaje a favor de Macron. Pero 2 o 3 puntos, hoy, como están las cosas, puede ser poco. Entonces, este capítulo de Milei, nosotros lo venimos siguiendo con mucha atención, tal vez estuvimos jugando de pitonizos cuando le dimos relieve allá por el mes de diciembre, y sigo pensando que es una candidatura que no encuentra techo. No sé cuál es tu mirada. Da la sensación que, por lo pronto, es una candidatura que incomoda a todo el arco político. No importa el sector con el que converses, todos están sorprendidos y todos hablan de él. También da la sensación que es una candidatura sin mayor sustento político en términos tales de entorno, ¿no? Hoy la figura de Milei se lleva absolutamente todo ese arco político, y si uno tiene que imaginar quiénes podrían acompañarlo, no tiene la más remota idea de quiénes pueden estar ahí. Las primeras experiencias, las escasas experiencias de aquellos que hoy están transitando sus primeros días en la legislatura porteña han defraudado bastante a sus compañeros de banca. En general han sido legisladores con muy poca visibilidad y con muy poca capacidad de trabajo en equipo. Recordemos que la legislatura ya tuvo su mensaje inaugural del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y ya está en función en sus comisiones. Por lo pronto, alguno dirá, ¿y por qué me hablas de esto si Milei es un dirigente que opera a nivel nacional? Sí, porque la única etapa de gestión que está llevando adelante son las de sus legisladores porteños. Es el único ámbito donde ha podido insertarse fuertemente. En el Congreso Nacional, recordemos, no ha tenido mayor inserción, no ha concurrido a algunas reuniones de peso. En las reuniones de comisión, realmente hasta la fecha, a diputados le ha costado mucho. A diputados, vuelvo a reiterar, recordemos que Milei es diputado nacional, le ha costado mucho todavía ordenar sus comisiones, por tanto Milei no ha tenido escena. Veremos cómo se mueve en lo institucional. Sí podemos decir quién es Milei hoy a través de las redes sociales, y sí podemos decir quién es Milei hoy a través de alguna de las encuestas. Las encuestas, todas las que hablan de él, hablan bien. Todas las que hablan de él lo ven arriba de los 10 puntos y por debajo de los 20, pero en números que en algunos casos llegan a los 18 puntos. Son ponderaciones que tienen que ver con los procesos políticos de la Argentina. Nosotros vamos a tener elecciones recién en 2023. Había un viejo político mendocino que solía hablar de, que ya no está entre nosotros, fue intendente en varios periodos, se llamaba Víctor Fayad, y solía hablar de el Viti, era su apodo, solía hablar del síndrome del jamón crudo. Decía que si vos te parabas en la puerta de un supermercado, mucha gente iba a hablar bien de jamón crudo, pero que cuando te ibas a parar a la salida, mucha gente se iba a llevar mortadela. Bueno, algo de esto hay en relación a las elecciones. Fayad solía tener excelentes encuestas de imagen y llegaba a la candidatura a gobernación y la perdía, tanto con Pilo Bordón en el 87, quien perdió fue Baglini, debo decir, pero posteriormente le tocó perder con Gabriel y con Bordón también. Es decir, le tocó en varias oportunidades no ser gobernador de Mendoza. Esto pasaba en los 90. Creo que algunos de estos fenómenos hoy, 2022, pueden llegar a suceder. Me parece que hay mucho de intentona seria de parte de la política de descartarlo de la agenda. Y hasta donde sé, y a la distancia, en los búnker larretistas, la situación se está mirando con enorme preocupación, con una gran preocupación.
se le está diciendo a Larreta que cambie el enfoque de su campaña. No es casual la expresión de Larreta de estos días, y digo, de público conocimiento con respecto a los acampes piqueteros, donde él salió ya con una posición mucho más dura, incluso habló de levantarle los planes a los que corten calles. Bueno, sabemos que estos políticos no se mueven ni medio metro sin focus, sin encuestas, y es evidente que empieza a haber discusiones al interior de ese espacio larretista para saber cómo situarse frente al fenómeno de Milei, ¿no? Porque la preocupación es grande, te lo digo abiertamente, en el sentido de que algunos dicen, bueno, cuidado, porque Milei puede terminar siendo la opción que vaya en balotaje. Entonces, atención, porque me parece que todavía estamos en un fenómeno político que no encontró techo. Comparto, debo decir algo, cuesta mucho hoy imaginar una precandidatura de Milei en una PASO con una estructura de fiscales en todo el país. Cuesta mucho hoy imaginar. Permitime, dale, y cierro porque nos están apurando, pero cuesta mucho hoy imaginar quién podría contarle los pasos y los votos, o quién podría llevarle la boleta a algunos puntos del país. Cuesta muchísimo. No obstante, sin lugar a dudas, no me cuesta mucho pensar quién lo haría en el conurbano y quién lo haría en el área metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires, porque ya lo hizo. Ahora, alguno me dirá, bueno, el macrismo le pasó otro tanto, el PRO era un partido porteño, sí, pero el PRO inteligentemente tuvo a una Carrió y a un Sanz, que acordaron en ese momento, y que con esa estructura y ese ADN que tienen de radicales, pusieron esa estructura a su servicio. Yo quiero ver y quiero saber quiénes serán hoy aquellos artífices a un año de un proceso electoral que seguramente para abril-mayo ya haya comenzado. Digo un año porque en abril-mayo del año que viene nosotros vamos a tener seguramente una sucesión de precandidaturas y candidaturas a gobernadores que van a ir resolviendo elecciones donde Milei no va a tener candidatos. Nos vamos con esa frase del gran Felipe González que le hace referencia y refrenda todo lo que vos estás diciendo. 3 cosas para que un proyecto político funcione: liderazgo, proyecto y partido. Si no están las 3, es difícil. Milei tiene liderazgo, es evidente que lidera ese espacio. Proyecto, uno dice, bueno, propone la dolarización. Partido no tiene. Con lo cual veremos si eso funciona o no. Abrazo, Rodrigo. Nos vemos la semana que viene en Contragolpe. Chau. Hasta el sábado. Un abrazo, Roberto. Chau, chau.